¿Cuál es el personaje que más te costó nunca tu estrés, tu desesperación, tus pelos y horas encerrado en un dominio de artefactos construir en tu cuenta de Genshin Impact? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los personajes más difíciles de construir. Hacía tiempo que quería hacer mi versión de este vídeo, créditos al pana Tony7, pedazo de canal en YouTube, bastante bueno de hecho. Y tenía en la lista de pendientes, cuando hubiese menos contenido de Genshin, explicar, sin haber visto su vídeo, y cuando acabe de grabar este veré el suyo, mi versión de los personajes más difíciles de construir. Los personajes que más pueden costar a la gente y con ello, en muchos casos, que la gente se dé por vencida y pierda las ganas de utilizar a ese personaje, o que en algunos otros casos no todo el mundo pueda disfrutar del rendimiento máximo de esos personajes porque de una forma u otra tienen dificultades mucho más elevadas que otros personajes por construirse. También dejadme en los comentarios si queréis el personajes o top personajes más fáciles de construir en todo Genshin Impact. Dejad un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el game. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón. Todo el equipo del canal está muy agradecidos. Que aproveche si estáis comiendo. Dejadme en los comentarios qué coméis o qué hacéis mientras veis el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos. Y vamos con los personajes más difíciles de construir y de buildear. Pues bien, también voy a iniciar explicando que este, en mi caso, top, va a ser cronológico. Es decir, voy a hablar primero de personajes difíciles de construir que son antiguos y luego personajes difíciles de construir más cercano a Fontaine y Natlan, que son las dos últimas regiones. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante a la hora de construir un personaje, que son los sets de artefactos. Y obviamente los artefactos más antiguos han tenido más tiempo de farmearse cuanto más tiempo llevéis jugando Genshin Impact. Sin embargo, los sets más nuevos, como por ejemplo el Obsidiana de Natlan o los que saldrán en la 5.5, han tenido mucho menos tiempo de poder farmearse y además no están en relicario, con lo cual hay mucha menos oportunidad de optar por el factor RNG para intentar conseguir los artefactos perfectos que necesitas. Así que, cronológico el top. Empezamos por, y esto va a sonar extraño y a la vez un gran sí soy, Xiangling. Xiangling es un personaje complicado de construir a pesar de ser tan poderosa cuando realmente consigues construirla bien, porque en muchos equipos, sobre todo a mínima inversión o ARs chiquitos todavía no llegando a late, es en muchos casos el personaje que más daño hace en los equipos donde está. Es el sub DPS. Y además, aparte de que obviamente el set de emblema, a pesar de ya ser antiguo, siempre dio muchas dificultades para conseguir artefactos perfectos, requiere pues un Cáliz de Piro, que es complicado, a diferencia de muchos personajes, y no repetiré este argumento más, pero sabéis que hay muchos personajes que funcionan bien, pues triple maestría, triple ataque, triple vida o de otras formas más sencillas. Ella necesita un Cáliz de Piro con proporción crítica, un casco de probabilidad o de daño, un reloj que según el arma que lleves en Xiangling, y para mucha gente hay que hacer una carrera universitaria, según la lanza que lleves, tienes que llevar recarga, ataque o maestría en el reloj, y luego Xiangling aprovecha los substats de proporción crítica, recarga de energía, maestría elemental y en menor medida también ataque por ciento, con lo cual también requiere al final de todo, y ella escala con maestría, con lo cual a veces que llevas el de catch tienes 12 más de probabilidad, lo que incluso en algunos casos mucha gente no entiende por qué a veces recomendamos 70-75, pero a veces también los creadores recomendamos 58 o 60 de probabilidad, porque luego se suma la del de catch. Y a todo esto, cuando llevas un arma como la Predicción del Dragón que te da maestría, entonces el reloj, que es de recarga o de ataque, o una lanza que te dé muchísima recarga como el propio de catch o la Púa Celestial o el Favonius, y pasa igual. Así que Xiangling, a pesar de ser tan antigua, también es quien abre esta lista de personajes más complicados de construir. Siguiente. Hu Tao. Hu Tao no solo tiene la misma dificultad que Xiangling y que van a compartir algunos personajes por el tema de cálices de bono de daño elemental, cascos de probabilidad o de daño, relojes que se pueden utilizar de 80.000 formas y puedes cambiar el reloj y no sabes cuál es la mejor situación, armas, porque Hu Tao es otra como Xiangling que puede usar todas las armas del juego, casi, sino que además se suman dos factores con Hu Tao. Número uno, es verdad que todos los jugadores de Genshin Impact tienen
Ahora es un meme a día de hoy, la costumbre de decir, le sirve a Hu Tao, le sirve a Hu Tao, le sirve a Hu Tao. Todo el mundo quiere jugar a Hu Tao con todas las combinaciones de ítems, de armas y de equipos, sino que además Hu Tao se ha ido adaptando a lo largo del tiempo y de hecho llega hasta los días de hoy pudiendo en algunos casos muy concretos sacar un rendimiento decente al set de cazador fantasmal, con lo cual, sumado a lo que tiene Xiangling, Hu Tao puede usar o podía usar en su momento el Bruja, el Remi en ciertas condiciones y personalmente yo no lo recomiendo por incomodidad, el Sueñosaurios por la maestría y ahora el Cazador Fantasmal y quién sabe si en el futuro nuevos sets que también beneficien a Hu Tao. Y esto hace que, sumado a lo anterior, mucha gente no sabe qué set ponerle con qué arma, si el reloj tiene que ser de maestría o de vida porcentual, si los substats de ataque por ciento sirven o no sirven, y he visto mucha gente llevando ataque por ciento. Hu Tao necesita una recarga de unos 15-20, este vídeo no es una guía, ir a ver la build de Hu Tao, pero es un punto importante. Y a veces hay gente que se pasa de recarga porque le sobran los substats y cree que es un buen substat la recarga y tiene 25, 30, 40 llega a ver con Hu Tao. Pero si llevas el set de reminiscencia y sí merece la pena tirar la ulti por el daño extra, el poder nukear una sala, el poder curarte, el poder tener frames de inmunidad y salvarte y algunas otras cosas extra que necesitas, con Remi sí requiere otra clase de recarga y esta lista podría ser infinita y Hu Tao tiene, dentro de todo lo que cabe, una complejidad bastante alta para poder construirse. Siguiente personaje, Yae Miko. A Yae Miko se le suma no solo todo lo anterior, incluido que puede usar sets nuevos como el Compañía Dorada, pero también puede usar el Sueñosaurios, combinaciones de 2 y 2, con Furia del Trueno, etc. Sino que además Yae Miko tiene 2 construcciones posibles. Todo lo anterior, sumar con Yae Miko que tiene 2 construcciones. Una, cuando se juega de sub DPS o incluso personaje en campo a full Agravits, donde la vais a construir pues con la construcción general dificultad máxima de personajes de Genshin, que es Cáliz Electro, Casco de probabilidad de daño, reloj en este caso, lo mismo, puede llevar ataque o maestría según la circunstancia, e incluso hay gente que lo lleva con reloj de recarga porque Yae Miko tiene coste de 90, y tiene no solo eso, que es para jugar a Gravits o sobrecargas o incluso electrocargados, sino luego tiene una variante en equipos puros donde se va a jugar Hyperloom con un Dendro y 1 o 2 Hidros o 2 Dendros, donde ya tiene un combo en campo, como expliqué, donde puedes hacer el ataque normal elemental, así 3 veces, y se utiliza mucho más cómodamente y el rendimiento es mayor a triple maestría, como si fuese un Hyperloom normal, como si fuera Kuki Shinobu, con la diferencia que Yae Miko es el único personaje que a día de hoy ese triple maestría le saca rendimiento con substat de proporción. Es decir, que tengas triple maestría, pero los substat tengas 70 de probabilidad. Con esta build solo puedes sacar 150 como mucho de daño. Recarga para tirar la ulti porque también tiene buen daño. Y aprovechas el daño de Hyperloom y el daño de Agravit de la propia Yae. Esta construcción es del infierno, porque para sacar triple maestría con buenos substat, sacas triple maestría con malos substat del mismo set Sueñosaurios, te vas con Kuki Shinobu y listo. Pero esto hace que Yae y la portada del vídeo de Tony 7 en la cual está inspirada este vídeo sean uno de los personajes más complicados de construir de Genshin Impact. Y esto puede afectar a varios personajes que cuanto más complicados de construir son, la gente prefiere optar por personajes un poquito más sencillos de construir. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente personaje, Sino. Sino tiene todo lo anterior sin muchísima más dificultad, es decir, hemos ido escalando hasta Sino y Sino simplemente no tiene que si más sets, que si más combinaciones, sino simplemente es difícil de construir, porque al igual que todo lo anterior necesitas ataque, necesitas proporción crítica, necesitas recarga, porque tiene coste de 80, necesitas maestría elemental, necesitas un montón de cosas y encima depende del arma, porque la pala, su arma es muy buena, pero luego aparte puede tener otras combinaciones de armas y según las armas también tienes
consigues equilibrar suficiente la recarga de energía o la maestría, a usar menos o más el ataque que le da buen daño, pero sobre todo con su arma aprovechas la maestría. Pero hay otras armas donde no tienes tanta maestría ni conviertes la maestría en ataque como su arma, con lo cual si no llevas su arma también aprovecha más el ataque que la maestría y depende de la construcción. Y si no, por todo ello, también es uno de los personajes más complicados de construir en Genshin Impact. Siguiente, Gaming. De nuevo, Gaming aquí tampoco dificulta mucho más lo anterior, pero le ocurre una cosa, y es que no solo aparte el tema de los cálices del reloj, que con Gaming puede ser o ataque o maestría según tu arma, de capear la proporción, de saber si con la C6 de Gaming, que te da 20 de probabilidad, 40 daño crítico, y jugar a Xianyun, que te puede llegar a dar contra varios enemigos hasta 10 más de probabilidad, te puede sobrar la proporción, cosa que he visto a mucha gente tener más de 100 de probabilidad con Gaming y no saberlo, sino que una vez capeas proporción, pues entonces te rentan más armas de ataque, de como por ejemplo la pila del lobo. Pero es que además Gaming, no solo sumado a todo lo anterior, ha recibido 2 armas nuevas en Atlan y un set que va a poder utilizar en Atlan, que aún no ha salido, que van a cambiar de nuevo su gameplay y van a mejorarlo. Una de ellas es el arma de Mabuika, que la puede utilizar, no aprovecha todos los buffos de ese arma porque está como capeada y limitada a los personajes de Natlan como Kinicho Mabuika, pero la puede aprovechar. Y el arma de 4 estrellas que salió nueva, que es un mandoble que bufa a los descendentes, te da probabilidad en descendentes y daño infligido en descendentes, que está por aquí en pantalla. Y no solo eso, porque con esas armas la build de Gaming cambia repentinamente, por ahora creíamos que solo iba a ir Cazador Fantasmal, sino que con el nuevo set de Natlan, que va a salir, que va a dar daño en descendentes, y Gaming va a poder activar las cargas de ese set, aunque no al principio de la rotación, y habrá que testear si es mejor o peor que el anterior y si es worth it y es mejor, y parece en principio en la beta que sí lo es. Tiene un set que le va a poder dar entre un 75 y un 100% de daño infligido en descendentes, mejorando el set anterior de Cazador Fantasmal, que lo que le da es 36 de probabilidad, que es más o menos sencillo de mejorar. Y con esto y mucho más, y los main Gaming viendo este vídeo diciendo ¡perdimos! ¡Hay que reconstruir al Gaming! ¡Hay que refarmearlo entero! ¡Sí! Dolor de cabeza se aproxima. Gaming tiene la corona y la medalla de bronce como personajes más difíciles de construir. La medalla de plata es para un personaje que va a venir a 2 semanas de que veáis este vídeo, semana y media según cuando lo veáis, y es Furina. Uno de los personajes más importantes del juego. Es complicada de construir porque requiere una recarga bastante alta a diferencia de otros personajes y la gente no suele equilibrar bien la recarga. Sí que si llevas a Furina con Favonius o con el Fierro para parejas felices puedes tener mucha recarga, pero también hay mucha gente que lleva Furina con el arma del pase batalla de Fontaine, bueno, la nueva, o su propio arma. Y esas armas no te dan recarga y a la gente le suele costar mucho llevar recarga suficiente para tener permaulti. Pero es que adicionalmente a esto, mucha gente no sabe que hay armas que te hacen capear o no capear la proporción crítica, como el arma del pase de batalla, y suele sobrar stats. Aparte de todo esto, hay mucha gente que le pone un reloj de recarga a Furina y pierde una cantidad de vida abismal cuando Furina necesita también una cantidad de vida bastante alta. Luego, aparte, otra cosa, si tienes la C2, que es el siguiente argumento de lo que estaba explicando, con lo que hay mucha gente que lleva un reloj de recarga en Furina con su arma y a lo mejor no consigue suficiente vida o no consigue suficiente proporción crítica o no lleva un Cali de hidro. Y el segundo punto es el que Furina lleve Cali de hidro o de vida para construcciones muy early o ARs bajitos. Te podría llegar a compensar un Cali de vida, pero mucha gente lo hace por ansiedad literal y pura, por querer jugar al personaje ya y no me sale un buen Cali hidro. Pero siempre a medio y largo plazo, con o sin constelaciones, con o sin arma, con o sin factores externos, sobre todo la consonancia hidro que te da vida, siempre te va a dar más rendimiento en todos los casos el Cali de hidro. Y aparte de todo eso, como explicaba antes, tienes la C2, que la C2 hace que puedas conseguir bastante más vida. Mi Furina concretamente llega a 60.000 y muchas de las vuestras con la C2 activa y todas las cargas llegan a 50 y pico mil, o a muchas he visto Furinas de broma, meme por internet, TikToks de estos, donde hay Furinas con 70, 80.000 de vida, llevando la triple vida con la C2 y toda la historia. Por todo ello y mucho más, y actualizaré la build de Furina, así que dejadme en los comentarios si queréis ver una build de Furina actualizada, ya queda nada. Furina es uno de los personajes que, a pesar del trono que tiene y lo importante y fuerte que es como personaje en Genshin, es muy complicada de construir y entenderla al máximo. Aquí un pequeño disclaimer y tip: si la lleváis Favonius, que os da mucha recarga y os tenéis que preocupar por la probabilidad llevando Favonius para que Favonius salte, suele facilitarse mucho su construcción. Mi Furina en la cuenta free to play, que la conseguimos C2, la llevo C2 y Favonius y funciona como la seda, porque ya te despreocupas de la recarga y no te preocupas por todo el resto de cosas. Medalla de bronce.
para Furina. Medalla de oro. Bien, la medalla de oro es una medalla compartida porque el personaje más complicado de construir es cualquier carry que salga nuevo, que requiera mecánicas nuevas, que tenga buffos de proporción crítica, que desde final de Fontaine, incluido New Billet, que fue principio, y Natlan, están enseñando a la gente cómo funciona la fórmula año de Genshin. Y muchos personajes, sobre todo en Fontaine y Natlan, pueden llevar el famoso casco de ataque, de vida o de defensa, que anteriormente se hablaba mucho y nos tachaban de locos, y ahora todos los personajes nuevos llevan casco de ataque, o casco de defensa, o casco de vida, o casco de un montón de cosas, porque sobra la proporción. Pero sobre todo porque siempre que sale un carry nuevo, utiliza sets nuevos, utiliza cosas nuevas que saldrán. Entonces, construir a, por ejemplo, Varesa, que va a salir dentro de poco, va a depender del nuevo set que salga en la 5.5 junto a Varesa. Así que, a menos que tengas 100 lunas ahorradas, va a ser imposible que el primero o segundo día tengas un set perfecto para jugar Varesa, aunque puede ir set de obsidiana. Pero el set de obsidiana, a su vez, es muy bueno, pero no está en relicario, y a su vez el set de obsidiana requeréis en algunos casos casco de ataque o de maestría para Mabuika, casco de maestría o de ataque, perdón, reloj de maestría o de ataque para Mabuika, casco de daño crítico o de vida porcentual para Mualani según vuestros substats, chasca que puede ir con Cali de ataque y también podría llegar a ir con casco de ataque o de daño crítico según si llevas su arma o el aqua simulacra porque capeas la proporción crítica. Y si echamos la vista atrás, lo mismo con personajes que salieron en Fontaine, que como New Billet también tuvieron complicaciones cuando salieron porque el casco se lleva de una forma o de otra, los substats de una forma o de otra, el límite de vida de una forma o de otra, y además con el handicap de que eran sets nuevos, que ese es el gran problema. Así que la medalla de oro se lo llevan los DPS, los carries, que son los que más construcción necesitan, y entender todos estos bonos y fórmula de año de Genshin, que no es tan complicado, solo hay que ver builds de cada personaje que os interese, pero sobre todo se le suma todo el handicap a esta dificultad, los sets nuevos, es decir, todo lo que va a ir saliendo y que vais a tener que refarmear, como por ejemplo afecta a Gaming como expliqué, pero afecta y afectará a todo lo que cada vez es más nuevo y va saliendo después, porque hay que aprender un poquito más y entender y preocuparse por los personajes un poquito más. Así que estos son los tops de personajes más difíciles de construir en Genshin Impact. Dejadme en los comentarios cuál ha faltado o cuál pondríais vosotros y en vuestra cuenta cuál ha sido el más difícil de construir. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.